Mi nombre es Nubi Muñoz, tengo 44 años, nací en Útica, Cundinamarca. Yo soy Virgelina Muñoz, tengo 55 años. Mi nombre es Luz Marina Muñoz, tengo 52 años, nací en Villeta, Cundinamarca. Mi nombre es Noé Muñoz, Ordóñez, porque el apellido Ordóñez lo llevo. Quisiera que fuera al contrario. Bueno, la infancia pues de campesinos, pues allá en la finquita, arreglar las gallinitas, los marranitos y haciendo panela, que pues eso, con eso era que nosotros pues allá en la finca. Jugar, pues yo pienso que jugar era esos juegos de con el barro, bueno, más creativos, porque pues obviamente no habían juguetes. Entonces pues siempre nos ingeniábamos, a veces eh, hacíamos nuestros propios trompos. Bueno, no sé si ya ahorita en el nuevo milenio existe o conocen del trompo, pero bueno, los hacíamos de madera entre todos. De pronto juegos con mis hermanos, no éramos así de tener cosas así nuevas o novedosas. Nosotros nos inventamos los juegos y eran ahí dentro de la finca, digámoslo así. Cuando mi mamá y mi papá se iban para el pueblo los domingos a hacer mercado, nosotros colgábamos lazos y nos maquiábamos en esos lazos, eso sí hacíamos el oficio rapidito. Y eso, y jugar a las escondidas, con agua, eso nos pegamos las lavadas de agua en las quebradas, claro, al río íbamos y hacíamos unos almuerzos allá a la orilla del río. En la quebrada era más fácil porque era menos peligroso. La diversión de nosotros era colgar un lazo y columpiarnos en los árboles. Eso era como lo más divertido para nosotros. Cuando no había pastos había que ir a pastar las mulas así por el borde del camino, entonces teníamos que ir a cuidar las mulas que no se entraran a hacer daño en fincas ajenas. Entonces, mientras ellas comían el pasto, nosotros nos poníamos a jugar. Si había una mata que se llama palmicha, esa mata echaba una mazorca como la mazorca de maíz y nosotros cogíamos esas mazorcas que eran nuestras muñecas y pues tenía así cabello. Entonces que esa era la muñeca y eso. Mucho de las escondidas, porque pues había mucho de esconderse uno. En fin, pues eso eran nuestros juguetes y a eso jugábamos. Pero bueno, un poco restringido porque había muchas cosas que hacer, entonces como que tampoco había tiempo para eso, había que hacer otras cosas. Tocaba trabajar y al mismo tiempo estudiar. O sea, si uno quería estudiar, tocaba alternar las cosas. Para poder ir a estudiar nos quedaba bueno, a una hora la escuela. Eh, Bastante difícil, digamos, los recursos como uniformes o eso teníamos que cuidarlos mucho. Teníamos un tiempo muy limitado para, para hacer nuestras tareas porque nosotros nos levantaban a las 4:30 de la mañana, unos a ayudarle a mi mamá a cocinar porque se cocinaba para obreros y ya cuando se veía la luz del día nos repartían a ir a ver las mulas, ir a ver los marranos, bueno, todos los animales y ya a las 7 alistarnos rápido para ir a estudiar porque entrábamos a las 8. Y bueno, nuestra infancia fue todo el tiempo trabajando por ayudarle a mi mamá, que no le quedara todo el trabajo a ella, aunque ella nunca estaba quieta. Pero uno era muy pendiente a mi mamá para ayudarla, para que, para que todo saliera bien y pues no hubieran discusiones con mi padre. Bueno, mi mamá era
una persona muy trabajadora, muy responsable, siempre mantenía muy pendiente de nosotros, de que llegáramos, de que fuéramos a estudiar. Mi papá siempre pues en su labor de agricultor, muy pendiente de sus labores como jefe, digamos, de casa. De mi mami era muy bonita, trabajadora, como echada para adelante. De mi papá, ¿qué le podía decir? Un campesino queriendo sus cosas, luchándola, sus cañas, su panela, su todo, sus animales, queriendo tener su casa. ¿Y qué más le digo yo? Le gustaba la cerveza, le gustaba echarse sus polas. Son una múltiple de cosas, ¿no? Pues el trato no fue bueno, fue un trato muy brusco, no hubo cariño. Yo recuerdo que yo quería mucho a mi papá. Me gustaba cuando él llegaba de trabajar, me gustaba cuando era niño, me gustaba llegar y meterme en el medio de las piernas para que él me abrazara. A veces lo hacía. Bueno, mi papá o sea, mi papá era, o sea, él era bien, o sea, que uno iba al pueblo, que querían de comer, porque para qué, bendito sea mi Dios, en la casa nunca faltó la comida. Y no, pues mi papá por eso no, bien. Lo que sí era mi papá era que hubieron muchos problemas con mi mamá porque pues se peleaban mucho y mi papá era bien violento con mi mamá. Ahí sí ya era estricto, papá era bastante estricto con ella. Y mi mamita le aguantó muchas cosas en cuanto a, porque en ese entonces como que la mujer tenía que hacer lo que el hombre dijera, ¿no? Era bastante pesada la situación, digamos, entre ellos. El maltrato siempre lo hubo, tanto físico como psicológicamente. Y entonces, o sea, el motivo de que todos tuvimos que ir saliendo fue como por eso, como por ir buscando otras cosas que allá no habían y siempre era, pues, me daba pesar porque mi mamá ya nunca nos comentaba, pues, como sus cosas, ella era muy reservada en sus cosas. Y sí, lo más triste era eso, los problemas, los golpes con mi mamá. Entonces eso sí era triste, eso sí era, o sea, eso se quedaba muy grabado en la mente y eso no se olvida. Entonces, pues, siempre, pues ya uno con mi papá le tenía era como miedo de que llegara a formar problema y pues siempre, o sea, con nosotros papá no nos pegaba, o sea, a mí no. Una vez que peleamos por unos mangos fue que me acuerdo que mi papá me pegó, pero de resto él tratarme a mí de pegarme Pero entonces sí era eso, de que él con mi mamá se encarnizaba mucho. Y eso sí nos afectó a todos. Cuando no le gustaba algo, le pegaba a mi mamá. Y mi papá siempre le pegó a mi mamá. Y digamos que pues era siempre una situación difícil. Era tan difícil enfrentarme a mi papá que lo pensaba mucho, pero por dentro tenía como el coraje de que algún día yo tenía que intervenir. Y la última vez que le pegó a mi papá, a mi mamá, le pegó muy duro, que yo ya creé en mi mente de que tenía que hacer algo. Entonces ya comencé yo a prepararme. Yo sabía que mi papá tenía que enfrentarlo fuerte. Y ya tenía planeado
con un machete a darle a mi papá. Alisté la macheta y lo esperé, porque no sabía si mi papá llegaba a la mañana, a la madrugada, a la hora que fuera. O sea, esa noche no dormí. Afortunadamente no llegó. Entonces el paso a seguir fue, ¿yo qué hago? Entonces yo tomé la decisión ese día de irme de la casa. Y lloré toda la noche, como les digo, no dormí, pensando qué hacía de mi vida, para dónde me iba. Sí, con 10 años eh, era muy, muy difícil. Yo la verdad no entiendo, porque pues uno, si uno está trabajando y está algo para sus hijos, pues lo más esto es trabajar y dejarles a sus hijos, como compartir. O sea, mi papá, el compartir, el querer, el de llegar y abrazar un hijo, decirle, venga, lo ayudo, venga, le doy un consejo, no sé, no sé qué mi papá, no sé qué, de pronto si él vivió también todo eso en la casa de él, entonces de pronto eso no lo reflejaba a nosotros. Empezaba a maldecir y como mi mamá le decía, ay, pero ya cállese, ¿qué son esas palabras? Y él decía, sí, es que esto va a bajar con todas las groserías, va a bajar al río, algún día veré bajar todo eso al río para que no les quede nada. Y pues era una situación muy triste. La verdad no quiero, o sea, no quiero como entrar en esos detalles. Era muy fuerte, sí, o sea, es que de mi papá no recuerdo nada bueno. Ya, entonces, eh, mucha maldición, diría yo, que no, es muy fuerte decir y hasta recordar cosas de esas. Entonces, nos criamos con mucho miedo, con muchas cosas. Mi papá era muy grosero y él decía que, bueno, que se rodara eso, que se cayera y vea, las palabras tienen poder y ahí todo eso se cayó. No, mejor dicho, eso ahorita no se ve ni dónde era que estaba la casa. Entonces, pues yo no sé si de todas esas maldiciones que esto, pues es como que se cumplió esa parte. Creo que le saqué mucho a ella lo luchadora. Casualmente en estos días encontré un meme que me llevó a eso, que era la guerrera, la luchadora, que se acostaba llorando, pero se levantaba con mucha energía para trabajar y sacarnos adelante. A pesar de todo ese maltrato y de todo eso, siempre tenía cariño para darnos a todos. Eso sí lo recuerdo de ella y luchó mucho. Luchó. Y pues la verdad a mí me tocó salir de la casa muy rápido, o sea, se perdimos mucho el estar con mi mamá. Y eso de verdad que le hace mucha falta a uno. Compartir con mi mamá me hizo mucha falta. Y nada, pues siempre la recordaré porque yo quería mucho a mi mamá. Ella se iba a a recoger yucas y todo eso. Y a mí siempre me gustaba irme con ella, pero a veces no podía ir, pero entonces cuando ya yo hacía que mi mamá se demoraba mucho, yo me iba a buscarla. Mi mamá está en el cielo, está porque se lo ganó acá. No nos dio nada más porque precisamente por las dificultades, pero siempre había ese amor, siempre estuvo ahí con muy poquito, llamémoslo así, pero muy, muy repartido para todos y siempre había una voz de aliento, siempre
siempre nos protegía, llamémoslo así, sí, en cierta forma. Cuando mi papá estaba bravo, siempre se le enfrentaba a él y por protegernos. Ahorita lo estoy tratando porque he querido sanar también mi corazón. Y estoy trabajando en eso, no es fácil. No es fácil porque, como le digo, que yo recuerde, no hubo un momento de decir como que, tal cosa. Entonces, pero yo sé que es también mi responsabilidad sanarme, porque es que no hay nadie más que pueda hacer por mí. Nadie. Entonces, vengo en un proceso. Casualmente estoy desde el año pasado he venido trabajando mucho en eso, en sanar mi corazón, en sanar mi vida, no recordar esas cosas feas, sino más de recordar las cosas que por algo pasaron y por algo las tuve que enfrentar y superar eso.